Nuestro café político es político y por ahora falta el café, pero va a llegar, Sí, dicen que va a llegar. Tenemos con nosotros al titular, uno de los miembros y fundadores del espacio Autodeterminación y Libertad. Ha sido diputado, ha tenido una larga trayectoria política. Estamos con Luis Zamora. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, recién escuchábamos allí algunos conceptos vinculados a lo que es el paro docente. Digo, ¿qué opinión tiene y si el gobierno tiene o no responsabilidad en esta situación que por ahora al menos no tiene salida? Enorme y fundamental. Los escuchamos en la campaña siempre, todos los candidatos, también los del gobierno. La educación es prioridad, la educación es prioridad, la educación es prioridad. No es prioridad para ellos, es mentira, mienten. Después cuando llega, la prioridad son otras. No les podemos pagar tanto, tal tema, tienen que, los chicos... Pero la educación, y la prioridad no era que era prioridad, es decir, en el presupuesto, lo primero, no tiene que ser la primera partida que garantice salarios dignos, que garantice infraestructura, que garantice escuelas, que garantice comedor, que garantice todo lo que rodea y también todo lo que significa discutir la calidad educativa. Y en eso también el gobierno falla completamente, porque el gobierno todo lo utiliza para extorsionar a los docentes, no para discutir, abrir un debate. La escuela laica de 1420 sarmientina, que tanto la mencionan, se discutió 3 años en todo el país, porque estaba la Iglesia Católica con todo su peso, tratando de impedir que hubiera escuela pública, laica y gratuita y obligatoria. Bueno, y el gobierno quiere liquidar todo en minutos y todo extorsionando, usando un tema tan importante como la educación y chantajeando a los docentes tratando de tirarle la comunidad en contra. Pero el salario docente es el salario docente, si no alcanza, no alcanza. Y bueno, no le alcanza a la mayoría de los trabajadores, están todos por detrás de los aumentos inflacionarios. Pero Zamora, sin embargo, hoy vamos a contar justamente, y por eso lo interrumpo, el acuerdo de la UOCRA. Han sido muchos los gremios, hablamos de obras sanitarias, bueno, entre muchos otros, y en realidad parecen ser los docentes y los bancarios los únicos que, bueno, no los únicos, también con Pablo Moyano entendemos que se viene otro conflicto, pero los que no aceptan. El resto ha acordado paritarias por esa cifra de 15% que es la que los docentes ahora discuten. Con una pérdida inflacionaria en el poder adquisitivo ya del 2016 importante, que quedó ahí, se recuperó 1 o 2 puntos en algunos sectores, trabajador en negro no recuperó nada, trabajador en blanco algunos sectores, y con una inflación que va a venir arriba del 22-23%. ¿Y qué cree que pasa con ese sindicalismo que sí está de acuerdo? Es un cáncer. Es un cáncer. La dirigencia sindical, la mayor parte de la dirigencia sindical, lo que sería la CGT, es un cáncer. Es decir, los trabajadores, si ustedes consultan con cada uno, ¿le alcanza? No, no le alcanza. Y entonces, ¿qué pasa? Negocia la dirigencia sindical. Es terrible, es decir, es podemos decir una generalidad. La dirigencia política, la dirigencia sindical, no solamente la dirigencia sindical, es toda una degradación institucional muy acentuada. Todo esto que salió ahora en la justicia, todo. ¿Quién elige a los jueces? La dirigencia política. Los senadores, el presidente, el gobierno que se fue, el gobierno que viene. Zamora, ¿usted piensa que la justicia no es independiente en la Argentina? No, es una descomposición acentuada. Todo esto que estamos viendo. Es decir, se elige la Corte, saca el presidente un decreto, lo nombra por decreto. El Senado le dice, no, viejo, negocia con nosotros, vamos a sacar por decreto. El decreto no pasa. Bueno, negociemos. Bueno, dame a Rosati y yo te doy a Rosencrantz. Ahí están los 2 miembros de la Corte. Así fue, Pichetto discutiendo con Macri, bueno, yo te doy uno, vos me das el otro. Después lo sorprende. ¿Quién eligió a Lorenzetti? Desastre la Corte actual. Sí, no es muy distinta a la menemista o la que tuvimos. El gobierno anterior eligió a Lorenzetti. Y supuestamente era un procedimiento intachable. ¿Quién elige a los jueces? Los elige la dirigencia política. ¿Quién los puede sacar? La dirigencia política. ¿Cómo utilizan el mecanismo para evaluar la conducta? Chantajeando. Si no fallas así, mirá que te llevo al Consejo de Magistratura. Bueno, la propia Corte Suprema tiene un proyecto para reformar lo que son muchísimos tribunales en la justicia, pero el gobierno también, en paralelo, tiene otro llamado Justicia 2020, donde también lo que hace es promover justamente estas modificaciones. Sí, pero no va a cambiar nada. Son todos mecanismos que los gobiernos van utilizando para tener jueces cercanos y adictos. Y después cuando se va el gobierno, los jueces pegan una voltereta y se acomodan con el gobierno que viene. Es decir, bonadío, para decir una mala palabra en términos de judicial. Yo trabajo en la justicia federal, como Doropí voy. Sí, 3 veces o 4 veces. En este momento no es diputado, sino que es abogado, tiene su estudio y... Sí, vivo de mi profesión. Además, como por fuera de mi profesión tengo juicios de derechos humanos de la época de la dictadura,
En el Foro Federal estoy todos los días. Bueno, también es un juez que viene de años atrás, lo nombran, lo mantienen, lo sacan. Bueno, en fin, los amenazan con sacarlo, les acumulan las denuncias, mira que te ponemos una debate. Eso es, o sea, es la dirigencia política, son los jueces, mientras es el único poder que el pueblo no elige. Es el único poder que, una vez que los designan, porque no los eligen, los designan de arriba, están toda la vida, salvo que la dirigencia política le convenga sacarlo, entonces les hacen un juicio político. Generalmente con el chantaje sirve y basta, no lo remueven. El caso de Yarví es una excepción. A los demás los chantajean, o los obligan a renunciar, le dicen, bueno, es mejor que renuncies, si no te sacamos y te quedas sin jubilación. Entonces, bueno, o sea, es una mugre, porque eso es lo que sale a la superficie es algo que está infectado, y entonces supura. Eso es lo que pasa con los jueces, con la dirigencia política, con el Senado, con el presidente. Es decir, otro tema que la justicia, la transparencia intachable, digitan todo, manipulean todo, están más en Comodoro Pi funcionarios del gobierno que en el Poder Ejecutivo. Al contrario de todo lo que se dice. Y además hay disputa, porque hay sectores del gobierno que disputan con otros. Entonces uno dice, bueno, no, pero mire, démosle a Cristóbal López tal cosa. No le demos a Cristóbal López tal otra. Bueno, y así se la pasan, por dar un ejemplo. Y han llegado en los últimos 2 años a situaciones muy extremas. Han inventado juicios para... El de la AMIA es una vergüenza, pero una vergüenza. Mire, ¿Usted hace referencia al memorándum de entendimiento? Claro, a acusar por encubrimiento, por haber llevado adelante el memorándum. Desde ya estoy lejos de defender ese memorándum, pero la denuncia de Nisma es una denuncia, toda su argumentación es forzada, no tiene asidero, no tiene fundamento, no demuestra en ningún momento que haya habido hay una actividad delictiva. Bueno, pero sin embargo la justicia encuentra argumentos allí para llevar adelante. Primero lo rechazó, sí. La Cámara lo confirmó ese rechazo y después se reabrió, como todos sabemos, mediante una maniobra de pasillo de tribunalizo, que son habituales, y ahora hay una causa. No tiene asidero. Mire, yo fui opositor, sigo siendo, nos enorgullecemos nuestra corriente política de autodeterminación y libertad, haber sido opositor del gobierno anterior y creo, pero por razones muy profundas, de falta de cambios económicos, socioeconómicos, institucionales, de esto que estamos hablando. Este país, estas instituciones vienen de antes, tuvo toda la oportunidad de cambiar y no lo hizo. Desde ese lugar creo que hablamos con mucha autoridad. Es una vergüenza. Si a eso se le agrega que mezclan acusaciones de corrupción con juicios inventados, las acusaciones de corrupción, algunas parecen que deberían ser investigadas, por supuesto, también a este gobierno. Este gobierno tiene denuncias de corrupción serias, con fundamentos, como también las tiene el gobierno anterior. Pero no hay autoridad moral para investigarlas. Uno no piensa que un juez federal tiene autoridad para investigar a nadie. Esto es entonces un grave problema, porque es difícil reclamar justicia cuando no hay una institucionalidad. Entiendo que sí, la causa por el memorándum, a eso se refería, porque hay otro juicio paralelo que tiene que ver con el encubrimiento del atentado a la AMIA, no tiene validez. Entiendo que asume que las preventivas tampoco, las que se han dado hasta el momento, bajo esa acusación. Bueno, por eso les han terminado dando, por eso digo, no tiene ninguna, cada paso que dan les quita más autoridad, porque si desde ya que era... es el derecho, si uno discutiera de derecho, a veces hay personas que uno piensa debería estar en un lugar, no debería caminar por la calle libremente. Sí. Pero claro, la institucionalidad dice que hasta que no tengan una condena, salvo que obstruyan la justicia o que puedan fugarse, la persona lleva adelante el proceso en libertad. Bueno, ¿y cuál es y de golpe dicen, no, se puede fugar. A los 3 meses dicen, no se puede fugar. ¿Qué cambió? Nada, una decisión política. Es decir, no un análisis del derecho. Entonces, pierden credibilidad. Bueno, el caso de Zanini, aparentemente, todo es una vinculación que no ya de por sí forzada. Parece que como no tenía nada que denunciarlo, lo denunciaron por eso. Bueno, vería lo mismo. Bueno, en fin, hay gente que tenemos profundas diferencias políticas, Sí. Pero manipular los mecanismos que ellos dicen es el Estado de Derecho. Y además, el tema de la AMIA. Murieron 80 personas, no están jugando con cualquier cosa, están usando inescrupulosamente cualquier camino que les permita hacer ensuciar políticamente a alguien, etcétera. En el caso de AMIA yo no tengo ninguna duda, eso es no tiene fundamento ninguno, y encima
violentando sus propias normas procesales, los detienen, después sorpresivamente los mismos descubren que no, que puedes estar en libertad. Bueno, en fin, eso se combina con una situación socioeconómica seria. Los próximos años van a ser muy difíciles si no se para esta política económica. Usted es una persona que camina mucho a la calle. ¿Cómo está viendo a la gente? ¿Cómo está viendo el impacto, por ejemplo, de la suba de tarifas, lo que es la pérdida de poder adquisitivo? Usted hablaba de la inflación. Sí, un malestar creciente. El pueblo da me parece que sería mi percepción es que no sabe para dónde ir, no quiere volver para atrás, pero está mal, y ya empiezan las expectativas que había en un sector, que el que lo votó, hay medio país que no lo votó, no tenía expectativas, pero aún así, dijo, a ver, vamos a ver. Claro. Eso se está perdiendo, pero al mismo tiempo no sabe para dónde agarrar. La dirigencia política que cuestiona al gobierno, la que se ubicaría en la oposición, más allá de que parece más cómplice que opositora, llama al 2019, empiezan a juntarse, empieza el amontonamiento, que normalmente el amontonamiento electoral empieza unos meses previos a las elecciones, ahora ya empieza un año antes. Hoy vi una foto de sectores del kirchnerismo con Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez, el dirigente sindical, bisagra, el que ata a todos los grandes traidores de la CGT, es el que tiene conexidad con todos. Es el cómplice más grande que tiene en el Estado. Es una mala palabra a cualquier empleado público. Es el dirigente de UPCN, Andrés Rodríguez. Tuvo la dictadura con Menem, me parece una historia. Y vemos dirigentes kirchneristas con Andrés Rodríguez, con toda una reunión donde usted puede ver a Tayana, toda esa gente que critica al gobierno con Andrés Rodríguez, que es un lo que pasa es que para ganarle a Macri en 2019, incluso el peronismo ha llamado a la izquierda, y le pregunto esto por último, porque no nos queda más tiempo. Sí. ¿Qué opina de esa convocatoria? Se le gana a Macri al minuto que hace con el país. Explota todo. Usted. ¿Es creíble eso? ¿Puede ser una alternativa para el país eso? Es decir, Andrés Rodríguez, como ya no fue 2 años cómplice del gobierno, lo apoyó muchos años antes, pero digamos los 2 años de gobierno del macrismo. De golpe aparece opositor. Mire, le digo, si convoca una marcha hay que ir a las marchas porque hay que expresar ese descontento. Justamente la población no sabe dónde expresarlo. Aprovecha la gran rebelión de las mujeres, la toma justamente para expresar. Esas mujeres están mostrando un camino, autoconvocadas, diciendo basta por sí, no por una dirigente ni por una organización. Es decir, es un proceso muy rico. Bueno, frente a eso que nos llaman al 2019, hay que pararlo hoy. No hay 2019 si sigue habiendo 2018. Zamora, para aquel que lo está viendo y dice, ¿es el del subte o no? Es el del subte. Usted viaja permanentemente. Todo el tiempo. Y me gustaría que Larreta viaje todos los días en el subte para que vea lo que es el subte. Así que bueno, Luis Zamora, muchísimas gracias por venir. Gracias por venir. Parece que Maradona tuvo otra vez una de esas frases polémicas